analizar un poco lo que ha sucedido en la Corte de La Haya durante estos días. Ella estuvo presente justamente en este lugar para comentarnos, aclarar, interpretar, comentar las repercusiones que se han dado por el canciller chileno, las autoridades chilenas, sobre todo en esta jornada y los días presentes. Además, obviamente, después de la exposición de los alegatos. ¿Cómo le va, Presidenta? Bienvenida. ¿Cómo está, César? Muy buenas noches. Saludar también en Santa Cruz a Cecilia y saludar al país. Es un gusto estar con ustedes. Hemos estado en La Haya hasta el fin de semana y durante los alegatos el día de hoy el presidente del Senado acompañó a la delegación porque él volvió a viajar con el presidente Evo Morales, que seguramente estarán retornando al país, llegando al país en las próximas horas porque ya están en camino como lo adelantaban hace un momento. Cecilia, por favor. Muchas gracias, Presidenta. En términos generales, si se tiene que hacer una evaluación de lo que ha significado estas jornadas, esta última semana, incluyendo el lunes para Bolivia en esta aspiración histórica, que es la demanda marítima, ¿cómo la califica el equipo general boliviano? No solo el jurídico, el presidente, usted que ha estado muy de cerca el primer mandatario. Bueno, en primer lugar es un equipo que ha demostrado que los años de trabajo que han sido invertidos durante todo este tiempo han estado muy sólidos y han sido años que han preparado de una manera muy puntillosa desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del derecho, tanto nuestra memoria, que en la fase escrita es, digamos, el documento base de la demanda boliviana, luego en la solución del inicial debate que planteó Chile sobre la competencia de la Corte, también, y finalmente en esta última fase del proceso, que ya son los alegatos orales, nuestro equipo ha mostrado una enorme solidez en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito de los argumentos históricos. Ha sido una solidez impresionante. Tal es así que cuando el equipo chileno plantea en los alegatos orales su defensa, hace referencia a documentos que en realidad lo que logran es respaldar los argumentos bolivianos en términos históricos y demuestran los compromisos que Chile ha hecho a lo largo de la historia y que tienen una solidez jurídica también, y no han podido rebatir el planteamiento boliviano. En términos de delegación, es una delegación muy cohesionada, es una delegación que teniendo dentro de la delegación diversidad de criterios políticos o ideológicos representados en ella, 3 expresidentes, 3 excancilleres, todos a la cabeza del presidente Evo Morales, nuestro agente, nuestro coagente, han mostrado una unidad férrea en torno a este tema, en términos tanto del trabajo operativo allá en La Haya. El presidente instruyó, solicitó al equipo jurídico que durante todas las reuniones de evaluación que se hagan pueda hacerse reuniones con los expresidentes y excancilleres. Así se actuó con la mayor apertura, escuchando los criterios y las evaluaciones que tenían nuestros excancilleres y expresidentes, y creo que todo eso ha mostrado una férrea unidad de todo el equipo, pero por supuesto la unidad además del pueblo boliviano en torno a esta demanda marítima, que ha tenido innumerables muestras de que el pueblo boliviano tiene una posición única en este tema, que es una política de Estado y que trasciende cualquier intento que haga Chile de, digamos, mostrar alguna fisura. No la ha existido, e inclusive eso ha sido destacado por los propios medios chilenos y no han podido evitar hacer referencia a esta férrea unidad de toda la delegación en torno al tema. El presidente ha tenido
una actitud de permanente convocatoria al escenario del diálogo. Lo ha hecho desde Bolivia, lo ha hecho desde La Haya y lo ha hecho en días previos a los alegatos orales, inclusive desde Chile, cuando ha participado de la posesión en el cargo del presidente Piñera. Y esa convocatoria es una convocatoria transparente, clara, como la ha sido siempre en todos los espacios de negociación en las que ha participado Bolivia y Chile, como actitud de buena fe que demuestra el pueblo y el Estado bolivianos. Presidenta, efectivamente lo que se ha visto del lado boliviano es esta unidad con la participación también de los opositores dentro de lo que ha significado la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se ha visto esto también reflejado en redes sociales, que muy raras veces ocurre en nuestro país. En Chile, el ex canciller Heraldo Muñoz, que ha ido a La Haya, porque usted ha estado allá, lo ha podido ver, señalaba que Bolivia tiene que pensar que es una cuestión humanitaria, esto de ceder territorio por los usos, costumbres de la gente que vive en este momento en el lugar que teóricamente reclama Bolivia como propio, porque históricamente ha sido de Bolivia, efectivamente, ¿no? Y se sigue aferrando al Tratado de 1904 Chile. Escuchemos lo que decía el ex canciller Muñoz y después, por favor, si nos puede dar una opinión. Chile se siente a la mesa de negociaciones. Pero por otro lado está la petición maximalista, que es la que está por escrito, que es transferencia de territorio soberano de Chile a Bolivia. Y ellos van a tener que decidir dónde ponen el énfasis. Lo que quiero recordar es que los territorios a los que aspira Bolivia no son territorios despoblados. Hay gente, personas de carne y hueso, que trabajan, que tienen tradiciones, que viven ahí. Y no sé lo que pretenderá Bolivia, que esos territorios sean desplazados, que estas personas lleguen a ser refugiadas, que cambien de nacionalidad. Esto es una cuestión humanitaria, estos no son territorios despoblados. Así que esa es una consideración que hay que tener en cuenta cuando se habla de transferencia de territorio, cuestión que por lo demás se opone claramente al Tratado de 1904, que fijó de manera perpetua las fronteras entre los dos países. Así que veo que tiene Bolivia una dificultad de qué camino escoger en este alegato de hoy día. Señor Muñoz, ¿usted ratifica que Chile no cederá un centímetro de tierra por más que haya un fallo desfavorable para su país de esta Corte? La Corte no puede decidir transferencia de territorio. La Corte lo único que puede decir es si existe o no existe una obligación de negociación. Estas serán las declaraciones de Heraldo Muñoz. Bolivia tiene una dificultad en torno a qué camino seguir, pero bueno, en términos sencillos, un poco para lecturar lo que decía Heraldo Muñoz, se puede apreciar también que, como se dice en la jerga popular, está abriendo el paraguas por un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, diciendo, bueno, la Corte no nos puede obligar a ceder territorio, nos puede decir que negociemos. O sea, es como que lo están esperando. ¿Piensa usted lo mismo, Presidenta? Bueno, al final de su declaración, Heraldo Muñoz hace precisamente eso, Cecilia. Abre un paraguas porque es muy notable en la delegación chilena el hecho de que permanentemente asumen ya que la Corte puede, y probablemente lo haga, mandar a que Chile y Bolivia se sienten en una mesa de negociación con el objetivo de resolver el tema de la salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Es decir, que la Corte mande a honrar los compromisos que Chile hizo. No es una, como otros voceros de gobierno en Chile han pretendido, no es que Bolivia tiene unas aspiraciones y que tiene un deseo y que por ese deseo va a la Corte a exigir que ese deseo se le haga realidad. No, lo que Bolivia va a hacer a la Corte es demandar que se cumpla palabras empeñadas de representantes de Estado chilenos a lo largo de la historia y que han conformado hechos jurídicos de derecho que deben cumplirse,
que se honre la palabra empeñada por un Estado. La buena fe que tuvo Bolivia cuando se sentó en esos escenarios de negociación a hablar estos temas con Chile, Estado a Estado. Se ha demostrado en estos alegatos orales que hay una continuidad y una relación que es anterior al Tratado de 1904 y posterior al Tratado de 1904 y que ha persistido en el tiempo con las mismas lógicas. En primer lugar, el Tratado de 1904 no está en debate en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bolivia no ha demandado el Tratado de 1904 ni su cumplimiento. Lo que Bolivia ha demandado es otra cosa. Y lo que trata de hacer Heraldo Muñoz es confundir a la opinión pública internacional y a la propia opinión pública chilena, haciéndole creer que cuando Bolivia habla de acceso soberano al Océano Pacífico, necesariamente está hablando de cesión de territorio y que necesariamente se estaría rompiendo el Tratado de 1904, cuando a lo largo de la historia, cada vez que se sentaba a negociar Bolivia con Chile, Chile con Bolivia, las propuestas estaban sobre la base de respetar el Tratado de 1904, pero darle una salida soberana al Océano Pacífico a Bolivia. Ambos temas convivieron en cada uno de esos momentos de negociación a lo largo de la historia y tienen ese hilo de continuidad a lo largo de la historia. Probablemente dos de los momentos más importantes son 1950 y 1975, pero han habido conversaciones en el 20, en el 26, en el 61, etcétera, que conforman toda un hilo conductor en la historia y en el derecho internacional, que es lo que Bolivia está reclamando. Entonces, Heraldo Muñoz trata de hacer dos cosas al mismo tiempo. Generar una suerte de temor de que se estaría intentando nuevamente romper el Tratado de 1904, afectar a población que está asentada en esos territorios que antiguamente eran territorios bolivianos, que hoy son territorios chilenos. La demanda de Bolivia no habla de pedir a la Corte que esos territorios vuelvan o que desaparezca el Tratado de 1904. Esa no es la demanda de Bolivia. Heraldo Muñoz intenta confundir. Y por otro lado, abre el paraguas por sí, y pareciera que Chile, no solo en esta declaración, sino en varias declaraciones, está abriendo el paraguas por si llega a fallar la Corte en contra de ellos, que es muy probable. Por ejemplo, ¿qué hicieron los expresidentes chilenos junto al presidente Piñera en una declaración? Dijeron, nosotros no vamos a aceptar de la Corte fallos creativos. Oiga, cuando uno se sienta ante una corte o ante un juez, eso lo sabe todo el mundo, debe asumir el fallo que este tribunal emita, sea este cual sea. No puede condicionar al tribunal o a la Corte a fallar de una u otra manera. Esa es una presión sobre la Corte que no tiene ningún sentido y que además adelanta la posibilidad de no cumplir un fallo en el ámbito internacional, lo cual dejaría a Chile realmente en una lógica de aislamiento de la comunidad internacional. Bien, gracias, presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, por estos minutos. Ha sido usted muy amable por exponer la participación de nuestro país en los alegatos orales. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias a usted, César. Y decir al pueblo boliviano, nosotros hemos visto durante los alegatos orales y hoy día en la participación, sobre todo del canciller chileno, un lenguaje muy agresivo, un lenguaje que lo único que muestra es desesperación. Porque cuando uno cree en el derecho internacional realmente y cuando uno pretende avanzar en el derecho internacional hacia un siglo XXI, hacia una nueva era, no puede utilizar un lenguaje como el que vemos del canciller Ampuero. Lo que nos muestra es desesperación, lo que nos muestra es que ellos mismos están evaluando que hay una enorme posibilidad de que Chile salga perdiendo con el fallo de la Corte, y esto les genera desesperación, adjetivación, insulto, etcétera, como único instrumento por falta de argumentos. Agradecerles a ustedes, César, y convocar al país a que
inclusive habiendo concluido estas jornadas de alegatos orales, continuemos atentos a todo este proceso, haciendo seguimiento, pero además mostrando la unidad férrea que hemos mostrado durante todo este tiempo. Es una política de Estado y todos los bolivianos y bolivianas debemos estar inmiscuidos en ella. Gracias, Presidenta. Gracias. Cecilia, estuvo con nosotros la Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Montaño por habernos acompañado. Ella ha estado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tiene la lectura, por supuesto, en primera persona, la lectura del gobierno boliviano después de estas jornadas. Mañana vamos a escuchar la última participación del equipo jurídico y los agentes chilenos, y de allí a esperar lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia. Quiero agradecerle esta noche la participación a través de la distancia de José Rodríguez Elizondo, analista político, quien